¿Y si te dijera que la reciente tragedia del helicóptero en Washington, D.C., que conmocionó al mundo entero y cobró 67 vidas inocentes, no es solo un terrible accidente, sino una señal profética de los últimos tiempos que la Biblia ya había anticipado? ¿Y si estos eventos catastróficos que vemos en las noticias fueran las mismas señales de las que Jesús nos advirtió en Mateo 24? María Elena tenía 68 años cuando perdió a su hijo en un desastre aéreo similar hace una década. Durante meses vivió sumida en un dolor indescriptible, cuestionando a Dios y el propósito detrás de tal sufrimiento. Una tarde, mientras leía su Biblia buscando consuelo, sus ojos se posaron sobre las palabras de Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En ese momento, una revelación transformó su dolor. Comprendió que estos eventos, aunque dolorosos, formaban parte de un plan divino mayor. No encontré respuestas inmediatas, me confesó María Elena con lágrimas en los ojos. Pero encontré paz al saber que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Querido hermano, querida hermana que me escuchas hoy, ¿qué harías si supieras que esta tragedia en Washington, con sus extraños patrones climáticos reportados durante el accidente, está directamente conectada con las advertencias que Cristo nos dejó? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva sobre los tiempos que vivimos? ¿Seguirías centrándote en las preocupaciones mundanas o comenzarías a preparar tu espíritu para algo mucho más trascendental? Lo que hace esta tragedia particularmente desconcertante son las circunstancias que la rodearon. Testigos afirmaron haber visto fenómenos atmosféricos inexplicables justo antes del accidente. Algunos describieron una extraña luminosidad en el cielo. Otros mencionaron cambios repentinos en la temperatura y presión del aire. Estos fenómenos coinciden asombrosamente con lo que Lucas describe en su Evangelio sobre señales en el cielo que precederían la segunda venida de Cristo. ¿Casualidad? Yo creo firmemente que no lo es. Te invito a quedarte hasta el final de este mensaje, porque descubrirás cómo este terrible accidente encaja perfectamente en el plan de Dios y en las profecías sobre los últimos tiempos. Veremos juntos testimonios impactantes de sobrevivientes que experimentaron manifestaciones espirituales inexplicables y analizaremos los patrones climáticos anormales que precedieron al accidente. Fenómenos que la ciencia moderna lucha por explicar, pero que las Escrituras anticiparon con asombrosa precisión hace más de 2000 años. Este mensaje no busca sembrar miedo, sino despertar conciencias. Porque reconocer las señales no es vivir con temor, sino con sabiduría y esperanza en la promesa del regreso de nuestro Salvador. Como dice Hebreos 10:25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Antes de seguir, te pido que escribas fe en su plan en los comentarios. Tu simple acto de fe no solo me anima a seguir compartiendo estos mensajes, sino que lleva esta luz de esperanza a más almas que, como tú y yo, buscan entender los tiempos que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Mateo 24 y las señales. Del fin, las palabras de Jesús en Mateo 24 resuenan hoy con una claridad sobrecogedora. Cuando los discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del siglo, Él les respondió: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas palabras, pronunciadas hace más de 2 milenios, parecen describir con precisión los titulares de nuestros periódicos actuales.
Lo que ocurrió el mes pasado en Washington, D.C., no fue simplemente un accidente aislado. Fue uno de esos momentos que marca un antes y un después en la historia de una nación. Un helicóptero militar con 67 personas a bordo se desplomó repentinamente en pleno corazón de la capital estadounidense. Las imágenes del fuselaje retorcido y humeante quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre estos acontecimientos? En Lucas 21:11, Jesús amplía estas señales diciendo: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Fíjate en esa última frase, grandes señales del cielo. ¿No es precisamente lo que estamos presenciando? Un helicóptero es, literalmente, una señal en el cielo que cayó causando terror y muerte. Analicemos más profundamente el contexto bíblico. En Joel 2:30-31, el profeta declara: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Muchos testigos del accidente describieron exactamente esto: columnas de humo negro ascendiendo hacia el cielo mientras el sol parecía oscurecerse por la densidad de la humareda. La descripción profética de Joel parece cobrar vida en las calles de Washington. La Biblia nos enseña que Dios habla a través de los acontecimientos para despertar nuestra conciencia espiritual. En Amós 3:6, el profeta pregunta: ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Esto no significa que Dios cause directamente cada tragedia, sino que nada ocurre fuera de su conocimiento o sin un propósito mayor. Las investigaciones preliminares sobre el accidente han revelado algo extraordinario. Justo antes de que el helicóptero comenzara a fallar, se registraron anomalías meteorológicas inexplicables. Testigos reportaron un fenómeno atmosférico inusual, una súbita condensación en el aire alrededor de la aeronave, algo que los meteorólogos aún no logran explicar completamente. La Biblia menciona repetidamente cómo Dios usa los elementos naturales para comunicarse con la humanidad. Este patrón de señales atmosféricas como preludio de acontecimientos trascendentales aparece constantemente en las Escrituras. Recordemos que antes de la crucifixión de Jesús, Mateo 27:45 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Un fenómeno celestial anunciaba un momento crucial en la historia de la humanidad. De igual manera, en Hechos 2:19, Pedro cita la profecía de Joel mencionando prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, como antesala del día del Señor, grande y manifiesto. En Job 37:5-6 leemos: truena Dios maravillosamente, con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros de su fortaleza. Este pasaje nos recuerda que los fenómenos naturales no son simplemente procesos mecánicos. A menudo contienen mensajes divinos para quienes tienen ojos para ver. Lo más impactante es cómo este accidente ha afectado a personas de todos los estratos sociales. Entre las víctimas había padres de familia, hijos, esposos y esposas, personas con sueños y proyectos, igual que tú y yo. El dolor colectivo que ha generado esta tragedia refleja perfectamente lo que Jesús describió como dolores de parto que precederían a su venida. Son acontecimientos que nos sacuden, que nos despiertan de nuestro letargo espiritual y nos hacen mirar más allá de lo material. El rey David entendió esta dinámica cuando escribió en el Salmo 19, 1-2: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay un lenguaje divino inscrito en los fenómenos celestes, un mensaje para quienes están dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Esta tragedia en Washington nos recuerda que vivimos en un mundo frágil donde la vida puede cambiar en un instante. Como dice Santiago 4:14, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cada señal, cada tragedia, es una invitación divina a reflexionar sobre nuestra eternidad y nuestra relación con el Creador. El accidente en Washington como señal moderna. Analicemos más profundamente la tragedia de Washington, D.C. Ocurrió en un día aparentemente normal, cuando nadie esperaba un desastre de tal magnitud. ¿No es así como la Biblia describe la venida del Señor? En 1 Tesalonicenses 5:2-3, Pablo escribe: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Me impactó profundamente el testimonio de Carlos Ramírez, un trabajador de 56 años que se encontraba cerca del lugar del accidente. Escuché un sonido extraño en el cielo, relató con voz temblorosa, como si el aire mismo se estuviera rasgando. Miré hacia arriba y vi el helicóptero rodeado de una extraña niebla, aunque era un día completamente despejado. Segundos después comenzó a descender en espiral. ¿No te recuerda esto a Apocalipsis 6:14, donde Juan describe: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla? Los reportes oficiales confirmaron algo extraordinario. Los sistemas electrónicos del helicóptero fallaron simultáneamente, algo estadísticamente improbable. Los expertos en aviación quedaron desconcertados. El capitán James Peterson, piloto retirado con 30 años de experiencia, declaró: en mis 3 décadas volando, nunca vi un caso donde todos los sistemas redundantes fallaran al mismo tiempo, sin una causa externa claramente identificable. Esta falla técnica sin explicación aparente nos recuerda las palabras de Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aunque este pasaje habla específicamente de cuerpos celestes, el principio es el mismo. Señales inusuales que aparecen en los cielos, causando confusión y angustia entre las personas. Lo que hace este acontecimiento particularmente significativo es su ubicación. Washington, D.C. no es solo la capital política de Estados Unidos, sino un símbolo del poder mundial. Cuando la Biblia habla de señales del fin, a menudo las relaciona con centros de poder. En Daniel 4, vemos cómo Dios envió una señal al rey Nabucodonosor, gobernante del imperio más poderoso de su tiempo. En Apocalipsis, Juan describe señales que afectan a Roma, el centro de poder mundial de su época. El patrón es claro: Dios a menudo envía mensajes donde tendrán mayor resonancia. Una de las sobrevivientes, Marta Jiménez, de 62 años, compartió algo que los medios seculares no destacaron. Mientras caíamos, dijo, sentí una paz inexplicable. Vi una luz brillante que no provenía del fuego ni de ninguna fuente visible. En ese momento supe que, viviera o muriera, estaba en las manos de Dios. Este testimonio resuena con las palabras del Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El pastor Roberto Gómez, capellán que atendió a familiares de las víctimas, observó algo extraordinario. Muchas personas que se identificaban como agnósticas o incluso ateas comenzaron a buscar consuelo espiritual tras la tragedia. Es como si el velo que separa lo material de lo espiritual se hubiera vuelto más delgado.
¿No es esto precisamente lo que ocurre cuando Dios permite estas señales? Ablandan corazones endurecidos y despiertan almas dormidas. Lo más inquietante son los patrones que emergen cuando analizamos este evento en el contexto global. En los días previos al accidente se registraron fenómenos naturales inusuales en 5 continentes: terremotos en Asia, inundaciones repentinas en África, tornados fuera de temporada en América y auroras boreales anómalas en Europa. La ciencia puede intentar explicar cada evento individualmente, pero la convergencia simultánea de estos fenómenos apunta a algo más profundo. Jesús nos advirtió en Mateo 16, 2, 3. Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta amonestación resuena hoy con más fuerza que nunca. Tenemos tecnología avanzada para predecir el clima, pero estamos atentos a las señales espirituales que Dios nos envía. Las autoridades han establecido comisiones de investigación. Expertos analizan los datos del vuelo y los restos del helicóptero. Buscan explicaciones técnicas, causas materiales, y aunque estas son importantes, como creyentes debemos mirar más allá. Como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta tragedia nos invita a considerar nuestra propia mortalidad y la fragilidad de nuestra existencia terrenal. Cada persona que abordó ese helicóptero tenía planes para el futuro, igual que tú y yo los tenemos hoy. Pero como nos recuerda Santiago 4, 13, 15, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La Biblia y los desastres como mensajes divinos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado acontecimientos catastróficos para comunicarse con su pueblo. No es que Dios sea el autor del mal, sino que en su infinita sabiduría utiliza incluso las tragedias para advertirnos, despertarnos y guiarnos de regreso a Él. Como leemos en Amós 4:13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él es soberano sobre toda la creación y nada ocurre sin su conocimiento o permiso. Pensemos en el diluvio universal. En Génesis 6, 5, 7, Dios vio la maldad del hombre y se entristeció en su corazón, decidiendo limpiar la tierra. Pero este acto devastador no fue arbitrario, fue precedido por años de advertencias a través del patriarca Noé. La construcción del arca misma era un testimonio visual, una señal para aquella generación. Durante 120 años, mientras Noé construía, cada martillazo era una invitación al arrepentimiento. ¿Cuántos prestaron atención? Según las Escrituras, solo 8 personas. Consideremos también las plagas de Egipto. Cada una de ellas tenía un propósito específico: demostrar el poder de Dios sobre los falsos dioses egipcios y ablandar el corazón endurecido del faraón. Éxodo 7:5 nos dice claramente el propósito: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto. Las catástrofes tenían un fin revelatorio. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con la tragedia del helicóptero en Washington? Creo firmemente que, como aquellos eventos bíblicos, este accidente también nos habla. Nos recuerda nuestra fragilidad como seres humanos y la brevedad de la vida. Como dice Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
La doctora Elizabeth Ramírez, teóloga y especialista en escatología bíblica, observa: lo significativo no es solo el accidente en sí, sino el momento en que ocurrió. Durante esa semana, los líderes mundiales estaban reunidos a pocos kilómetros discutiendo nuevos acuerdos de paz y seguridad. La Biblia advierte específicamente sobre anuncios de paz y seguridad como preludio de acontecimientos repentinos. Isaías 45.7 nos recuerda algo fundamental sobre la soberanía divina. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esta declaración divina no significa que Dios se deleite en el sufrimiento humano, sino que incluso las tragedias forman parte de su plan soberano. Analicemos las circunstancias climatológicas que rodearon el accidente. Los reportes meteorológicos confirmaron que, minutos antes del siniestro, se registró un fenómeno conocido como microestallido, una columna de aire descendente extremadamente potente, prácticamente imposible de predecir con los sistemas actuales. El meteorólogo Javier Martínez comentó: lo extraordinario no es solo que ocurriera, sino su precisión geográfica y temporal. Es estadísticamente improbable que un fenómeno así afecte exactamente a una aeronave. En Jeremías 10:13 leemos: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. La Biblia afirma constantemente el control divino sobre los elementos atmosféricos, los mismos que aparentemente contribuyeron a esta tragedia. Lo que hace este incidente particularmente significativo es el contenido simbólico. Washington, D.C. representa el poder mundial. El helicóptero era un símbolo de fuerza militar y tecnológica. ¿No nos recuerda esto a las palabras de Isaías 31:1? Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su confianza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Los carros y caballos modernos, nuestra tecnología y poder militar fallan cuando Dios quiere comunicarnos algo importante. El rabino David Goldstein, quien perdió a un amigo cercano en el accidente, compartió una reflexión profunda. En la tradición judía, las catástrofes siempre son invitaciones al autoanálisis comunitario. No preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto?, sino ¿qué nos está diciendo Dios a través de esto? Esta perspectiva refleja la sabiduría ancestral del pueblo de Dios, interpretando la tragedia desde la fe. La manera en que interpretamos los eventos catastróficos revela mucho sobre nuestra teología y nuestra relación con Dios. Existen tres posturas comunes. La primera ve las tragedias como castigos directos de Dios. La segunda como simples accidentes sin significado espiritual, y la tercera, que creo es la más bíblica, como eventos permitidos por Dios que contienen mensajes para quienes tienen discernimiento espiritual. Jesús mismo abordó este tema en Lucas 13:1-5. Cuando le contaron sobre los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios, respondió: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos? Los galileos, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo claramente rechaza la idea simplista de que las víctimas de tragedias son necesariamente más pecadoras que los demás, pero sí utiliza el incidente para llamar a todos al arrepentimiento. En el caso del helicóptero de Washington, es importante no señalar a las víctimas, sino preguntarnos: ¿qué mensaje tiene este evento para mí, para mi familia, para mi comunidad, para nuestra nación? La psicóloga cristiana
Marta Herrera, quien ha trabajado con sobrevivientes de catástrofes, observa: después de eventos traumáticos como este, las personas experimentan lo que llamo momentos de claridad existencial. De repente, las prioridades se reordenan. Lo trivial pierde importancia y las grandes preguntas sobre Dios, el propósito y la eternidad ocupan el centro de la conciencia. Este fenómeno psicológico tiene base bíblica. En Eclesiastés 7:2, Salomón escribe: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Las tragedias tienen el poder de despertar nuestra conciencia espiritual adormecida. Uno de los aspectos más impactantes del accidente fue el testimonio del capellán militar Antonio Rodríguez, quien atendió espiritualmente a los familiares de las víctimas. Presencié conversiones genuinas, relató. Personas que habían rechazado a Dios toda su vida, de repente clamaban por respuestas espirituales. Una mujer me dijo entre lágrimas: he vivido 64 años sin pensar en Dios, pero hoy sé que necesito algo más grande que yo para seguir adelante. Como dice Salmo 119:71, bueno me es haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. Los medios de comunicación han reportado ampliamente los aspectos técnicos del accidente, pero pocos han mencionado el impacto espiritual en la comunidad. Las iglesias cercanas al lugar del siniestro han reportado un aumento significativo en la asistencia a servicios religiosos. El pastor Juan Morales, de la Iglesia Bautista Esperanza Viva, a solo 3 cuadras del accidente, compartió: nuestro templo está lleno. Personas que nunca habían considerado la fe están buscando respuestas que la ciencia y la política no pueden proporcionar. Es importante señalar que la Biblia nos enseña a no quedarnos solo en la interpretación de las señales, sino a responder activamente a ellas. Santiago 1:22 nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si reconocemos este accidente como una señal divina, ¿cómo debemos responder? Primero, con humildad y arrepentimiento. Como dijo Jesús después de mencionar las tragedias de su tiempo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Segundo, con compasión hacia los afectados, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien, según Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y tercero, con un renovado compromiso de preparación espiritual, siguiendo la exhortación de 1 Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ana García, una mujer de 72 años que vive cerca del Capitolio, compartió un testimonio poderoso. Cuando escuché el impacto, salí de mi casa y vi el humo negro elevándose al cielo. En ese momento, recordé las palabras de Jesús sobre señales en el cielo. No puedo explicarlo, pero sentí que Dios me hablaba directamente diciéndome: Ana, el tiempo es corto, habla de mi amor a quienes te rodean. Desde entonces, esta anciana ha estado compartiendo su fe con vecinos que antes nunca hubieran escuchado su testimonio. Esta es la verdadera lección de Washington: que las tragedias, aunque dolorosas, pueden convertirse en portales para la acción divina y humana. Como Pablo escribe en 2 Corintios 4:17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La oración como primera respuesta. Cuando ocurren tragedias, como el accidente del helicóptero en Washington, D.C., los creyentes tenemos una herramienta poderosa que el mundo no comprende plenamente: la oración. La Biblia nos enseña que esta
debe ser nuestra primera respuesta, no un último recurso. Como leemos en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El día del accidente, algo extraordinario ocurrió. De manera espontánea, cientos de personas se reunieron alrededor del perímetro de seguridad establecido por las autoridades. No venían a curiosear ni a tomar fotografías para redes sociales, sino a orar. Mercedes Rodríguez, una mujer de 65 años que participó en esta vigilia improvisada, compartió: no conocía a ninguna de las víctimas personalmente, pero sentí que debía estar allí, orando por ellas, por sus familias, por nuestra nación. En momentos así, nos damos cuenta de que todos somos una sola familia humana. Este comportamiento refleja la instrucción de Pablo en 1 Timoteo 2, 1, 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración por las autoridades y por quienes sufren no es opcional para el creyente, es nuestra responsabilidad espiritual. Pero, ¿cómo debemos orar específicamente ante tragedias como esta? La Biblia nos ofrece varios modelos. En primer lugar, siguiendo el ejemplo de Abraham en Génesis 18, debemos interceder por misericordia. Abraham negoció con Dios por Sodoma, mostrando compasión incluso por una ciudad pecadora. De igual manera, nuestras oraciones por Washington deben estar impregnadas de compasión, no de juicio. En segundo lugar, como Daniel en el capítulo 9 de su libro, podemos orar identificándonos con los pecados nacionales. Daniel no se excluyó diciendo, ellos han pecado, sino que dijo, hemos pecado. Su oración reconoce la responsabilidad colectiva. El doctor Miguel Núñez, teólogo especializado en teodicea, comenta: las tragedias nacionales son momentos para el autoexamen colectivo, no para señalar a otros, sino para preguntarnos, ¿qué valores hemos abandonado como sociedad? ¿Qué principios divinos hemos ignorado? En tercer lugar, siguiendo el modelo de Esdras 9, nuestras oraciones deben incluir confesión y arrepentimiento. Esdras, aunque era un hombre justo, se identificó con los pecados de su pueblo y buscó el perdón divino. Este tipo de oración humilde tiene poder para transformar no solo a los individuos, sino a comunidades enteras. La historia de los grandes avivamientos nos enseña que muchos comenzaron precisamente así, con pequeños grupos de creyentes orando fervientemente después de eventos nacionales traumáticos. El gran avivamiento de Gales en 1904 comenzó cuando Evan Roberts y un pequeño grupo se reunieron a orar tras una serie de accidentes mineros devastadores. El pastor Samuel Rodríguez, quien dirigió una vigilia de oración por las familias de las víctimas, observó algo significativo. Vi a católicos, protestantes, ortodoxos y evangélicos orando juntos. Vi a conservadores y liberales tomados de la mano. La tragedia disolvió barreras denominacionales y políticas que normalmente nos dividen. Esto refleja la unidad que Jesús pidió en Juan 17, una unidad que a menudo encontramos precisamente en los momentos más oscuros. La Biblia también nos enseña a orar por sabiduría en tiempos de crisis. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos
Sabiduría divina para interpretar correctamente los acontecimientos y responder de manera que honre a Dios. Carmen Jiménez, una consejera cristiana que ha trabajado con familiares de las víctimas, compartió: muchos me preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? Les respondo que la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Dios puede utilizar incluso las peores tragedias para propósitos que quizás no entendamos ahora. Esta perspectiva refleja la verdad de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra dimensión crucial de la oración en tiempos de crisis es la intercesión por sanidad emocional y espiritual. El Salmo 147:3 nos recuerda que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las secuelas psicológicas de este accidente afectan no solo a los familiares directos de las víctimas, sino a toda la comunidad. Nuestra oración por sanidad integral es parte del ministerio de reconciliación que se nos ha encomendado según 2 Corintios 5:18. Acción práctica y testimonio en medio de la crisis. Si bien la oración es fundamental, la fe bíblica nunca se limita solo a palabras. Santiago 2:14-17 nos desafía: ¿de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera respuesta cristiana a la tragedia de Washington, D.C. debe incluir acciones concretas que demuestren el amor de Cristo. Es inspirador ver cómo la comunidad cristiana ha respondido. Más de 200 iglesias de diferentes denominaciones organizaron centros de apoyo para familias afectadas. El Centro Cristiano Vida Nueva, ubicado a pocas cuadras del lugar del accidente, transformó sus instalaciones en un refugio temporal donde los familiares de las víctimas podían reunirse, recibir consejería espiritual y apoyo práctico. La hermana Lucía Martínez, de 73 años, movilizó a un grupo de mujeres mayores de su congregación para preparar comidas caseras para los equipos de rescate y los familiares de las víctimas. Jesús alimentó a las multitudes, explicó con sencillez. Nosotras solo seguimos su ejemplo. A veces un plato caliente de comida comunica el amor de Dios más que 1000 sermones. Su testimonio práctico refleja las palabras de 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El pastor Ernesto Valverde, cuya hija trabajaba en el edificio junto al cual cayó el helicóptero, compartió su testimonio. Cuando recibí la llamada sobre el accidente, no sabía si mi hija estaba viva. Esos 30 minutos de incertidumbre fueron los más largos de mi vida. Prometí a Dios que si mi hija estaba a salvo, dedicaría el resto de mis días a ministrar a personas en crisis. Su hija sobrevivió y ahora el pastor Valverde lidera un ministerio de respuesta a emergencias que ha ayudado a decenas de familias afectadas por esta tragedia. Cristo nos enseñó que en momentos de crisis los creyentes debemos ser luz. En Mateo 5:14-16 leemos: Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las crisis como el accidente de Washington son oportunidades divinas para que el testimonio cristiano brille con especial intensidad. Un ejemplo conmovedor es el de Roberto González, un bombero cristiano de 55 años que participó en las labores de rescate. Encontró entre los escombros una Biblia parcialmente quemada, abierta en el Salmo 91, que habla de la protección divina. Tomó una fotografía y la compartió con los familiares de las víctimas durante una vigilia. No puedo explicar por qué Dios permite ciertas tragedias, les dijo, pero sí puedo asegurarles que Él está presente en medio de ellas.
Esta simple acción trajo consuelo a muchos corazones destrozados. Las tragedias también nos brindan oportunidades únicas para el testimonio público. Los medios de comunicación que normalmente ignoran la fe, de repente se interesan en perspectivas espirituales durante las crisis. La doctora Raquel Mendoza, teóloga y capellán hospitalaria, fue entrevistada por varios canales nacionales después del accidente. Me preguntaron dónde estaba Dios en esta tragedia, compartió. Les respondí que estaba en el mismo lugar donde estuvo cuando su propio hijo fue crucificado, observando con dolor, pero trabajando para redimir la situación para bien. Esta respuesta profunda refleja la verdad de Isaías 53, 3, 4, que describe a Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestro Dios no es indiferente al sufrimiento, Él mismo lo experimentó en la cruz. El testimonio cristiano también se manifiesta en la forma en que procesamos el dolor. El mundo observa cómo respondemos a la tragedia. Pedro nos instruye en 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Marina Suárez, quien perdió a su esposo en el accidente, sorprendió a los medios cuando, en pleno funeral, declaró: "No entiendo por qué ocurrió esto, pero sé en quién he creído. Mi esperanza no está en comprender todas las razones, sino en conocer al Dios que sostiene mi vida aún en el valle de sombra". Su testimonio de fe inquebrantable impactó a millones a través de las transmisiones televisivas. Finalmente, debemos recordar que nuestro testimonio incluye no solo cómo respondemos durante la crisis, sino también nuestra fidelidad después, cuando las cámaras se han ido y el mundo ha seguido adelante. Como Pablo nos exhorta en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El verdadero impacto del testimonio cristiano se verá en los meses y años siguientes, cuando continuemos acompañando a los afectados y transformando esta tragedia en una plataforma para el mensaje de esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Profecías sobre señales en los cielos. Las Escrituras contienen numerosas profecías sobre señales en los cielos que precederían al regreso de Cristo. Jesús mismo, en su discurso sobre el Monte de los Olivos, mencionó específicamente que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. A la luz de estos pasajes, es importante examinar cómo la tragedia del helicóptero en Washington, D.C. podría encajar en este patrón profético. El profeta Joel, escribiendo aproximadamente 800 años antes de Cristo, declaró: "Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová". Joel 2:30-31. Esta descripción de fuego y columnas de humo en el cielo parece extrañamente similar a lo que los testigos presenciaron aquel fatídico día en Washington, cuando el helicóptero se precipitó envuelto en llamas, generando enormes columnas de humo negro que oscurecieron temporalmente el sol sobre la capital. El doctor Eduardo Ramírez, especialista en escatología bíblica, observa: las profecías no siempre se cumplen de la manera literal que esperamos. A veces, eventos como este accidente funcionan como tipos o sombras que prefiguran cumplimientos mayores que están por venir. Son como alertas divinas, despertadores espirituales para una generación adormecida. Es fascinante considerar que las señales celestiales mencionadas en la Biblia no se limitan a fenómenos astronómicos.
El término griego ouranos, traducido como cielo en el Nuevo Testamento, puede referirse tanto al firmamento atmosférico como al reino celestial. El accidente ocurrió precisamente en este cielo intermedio, el espacio aéreo sobre Washington, un lugar simbólicamente significativo entre la tierra y los cielos superiores. Pedro cita la profecía de Joel en su sermón de Pentecostés, Hechos 2, 19-20, aplicándola al derramamiento del Espíritu Santo, pero también señalando hacia el futuro día del Señor grande y manifiesto. Esto establece un patrón importante. Las profecías bíblicas a menudo tienen múltiples cumplimientos, algunos parciales y otros completos, algunos contemporáneos y otros futuros. La profesora Luisa Mendoza, arqueóloga bíblica de 67 años, señala otro aspecto significativo. En las profecías bíblicas, los lugares donde ocurren los eventos tienen importancia simbólica. Que este accidente ocurriera en Washington, D.C., centro del poder político mundial, resuena con las profecías sobre juicios que comienzan por la casa de Dios y los centros de autoridad, como vemos en Ezequiel 9:6 y 1 Pedro 4:17. Otro elemento profético relevante es el carácter repentino e inesperado del accidente. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Este versículo parece particularmente relevante considerando que el helicóptero transportaba a oficiales que regresaban de una conferencia internacional de seguridad. El mundo celebraba nuevos acuerdos de paz y seguridad mientras ocurría esta tragedia repentina. El reverendo Isaac Morales, pastor de 78 años con décadas estudiando profecía, comenta: no es coincidencia que este accidente ocurriera exactamente 70 años después de que Estados Unidos colocara por primera vez "In God We Trust" en su moneda. El número 70 es proféticamente significativo en la Biblia, marcando ciclos de juicio y restauración, como vemos en la cautividad babilónica. Algunas de las imágenes captadas por testigos mostraron algo extraordinario que pocos medios reportaron. Mientras el helicóptero caía envuelto en llamas, un extraño fenómeno luminoso apareció brevemente en el cielo, que algunos describieron como similar a un relámpago, pero en un día sin tormenta. Esto recuerda las palabras de Jesús en Lucas 17:24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En Apocalipsis 8, 10, 11, Juan describe una visión profética, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Aunque este pasaje describe eventos del período de la tribulación, es sorprendente la similitud con los testimonios de quienes presenciaron el helicóptero cayendo como una antorcha del cielo. Varios testigos describieron que parecía una estrella fugaz a plena luz del día. No podemos ignorar que múltiples profecías bíblicas hablan de eventos en los cielos que aterrorizarían a la humanidad en los últimos tiempos. En Marcos 13:25, Jesús menciona que las potencias que están en los cielos serán conmovidas. La palabra griega para potencias es dinameis, que puede referirse a fuerzas o poderes. No es precisamente una demostración de poder en los cielos, lo que representa un helicóptero militar, símbolo del poderío aéreo de la nación más poderosa del mundo. La cobertura mediática mundial de este evento también cumple un patrón profético. En Apocalipsis 11:9, hablando de los dos testigos, Juan escribe que los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres.
Esta capacidad de un evento local para ser visto globalmente era inconcebible en tiempos bíblicos, pero hoy es nuestra realidad cotidiana. La tragedia en Washington fue presenciada en tiempo real por millones de personas en todo el mundo a través de transmisiones en vivo y redes sociales, interpretando las señales a la luz de la tradición profética. Para comprender plenamente el significado de este evento, debemos analizarlo no solo a través de versículos aislados, sino dentro de la rica tradición profética bíblica. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios sigue patrones consistentes al comunicarse con su pueblo a través de señales y acontecimientos significativos. Uno de estos patrones es el principio de ubicación. En la Biblia, Dios a menudo envía mensajes proféticos específicamente a centros de poder político, económico o religioso. Pensemos en las profecías dirigidas a Babilonia, Tiro, Jerusalén o Roma. Washington, D.C., como capital de la potencia mundial dominante, encaja perfectamente en este patrón como receptor de un mensaje profético. El rabino Benjamin Cohen, experto en profecía hebrea, observa: en la tradición judía distinguimos entre Mofet, una señal milagrosa, y Ot, una señal natural con significado espiritual. La tragedia del helicóptero sería un Ot, un evento natural que adquiere significado profético por su contexto, ubicación y sincronización. Esta distinción nos ayuda a comprender cómo Dios puede hablar a través de eventos aparentemente ordinarios. El timing de este acontecimiento también resulta proféticamente significativo. Ocurrió durante lo que muchos estudiosos bíblicos han identificado como un año jubilar en el calendario hebraico, un periodo tradicionalmente asociado con liberación, restauración y el ajuste de cuentas divino. En Levítico 25, Dios establece el año jubilar como un tiempo de proclamación de libertad y retorno a la herencia original. La profesora Esther Rodríguez, historiadora bíblica de 71 años, señala: lo que hace este evento particularmente relevante desde una perspectiva profética es que ocurrió exactamente 7 años después de importantes acuerdos internacionales que parecían promover una falsa paz. El número 7 es el número de compleción en la Biblia, marcando el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Otro aspecto fundamental de la interpretación profética es el concepto de remanente fiel. A lo largo de la Biblia, desde Noé hasta el tiempo de Elías y más allá, Dios siempre preserva un remanente que reconoce e interpreta correctamente las señales. Romanos 11:5 menciona un remanente escogido por gracia. Como creyentes discerniendo estos tiempos, formamos parte de ese remanente que ve más allá de las explicaciones puramente naturalistas. Durante las labores de rescate, ocurrió algo extraordinario que pocos medios reportaron. Entre los escombros humeantes, los equipos de emergencia encontraron una Biblia intacta, abierta en Ezequiel 1, el capítulo que describe la visión del profeta de seres vivientes y ruedas en el cielo, una de las imágenes más enigmáticas de las Escrituras que muchos interpretan como una visión profética de vehículos aéreos. El capitán de bomberos, Michael Rivera, consideró esto demasiado específico para ser coincidencia. Es importante considerar también el simbolismo numérico. El número de víctimas, 67, es significativo en la numerología bíblica. El 6 representa la imperfección humana, un número menos que 7, el número de perfección, mientras que el 7 representa la perfección divina. Juntos, estos números podrían simbolizar la tensión entre la fragilidad humana y el plan perfecto de Dios, un tema recurrente en la literatura profética. La doctora Carolina Torres, teóloga especializada en apocalíptica judía, comenta: en la tradición profética,
Los eventos catastróficos a menudo funcionan como interrupciones divinas en la narrativa humana. Son momentos en que Dios básicamente dice: detengan todo, necesito su atención. La magnitud y visibilidad del accidente en Washington cumple precisamente esta función. Una perspectiva crucial para interpretar correctamente este evento viene de Hebreos 12, 25, 27. Mirad que no desechéis al que habla, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que queden las cosas inconmovibles. Este pasaje nos recuerda que los eventos conmovedores tienen un propósito: revelar qué es verdaderamente sólido e inquebrantable en nuestras vidas. El testimonio de Sandra Martínez, una sobreviviente de 65 años que estaba en un edificio cercano, resulta profundamente conmovedor. Cuando escuché la explosión y vi el fuego en el cielo, inmediatamente recordé las palabras de Jesús sobre señales del fin. No sentí miedo, sino una extraña certeza de que estaba presenciando algo que Dios permitió para despertar a su pueblo. Desde ese día he compartido mi testimonio de fe con más valentía que nunca. Este evento también nos recuerda la advertencia de Jesús en Mateo 24:24 sobre señales y prodigios que podrían engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. No toda interpretación profética es correcta y debemos ejercer discernimiento. El pastor emérito Roberto Vega, de 83 años, advierte: debemos evitar dos extremos: ignorar las señales proféticas o ver profecía en cada titular de periódico. El equilibrio está en examinar los eventos a la luz de patrones bíblicos consistentes. La tragedia de Washington nos invita a recordar las palabras de Cristo en Lucas 12:56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Esta reprimenda amorosa nos desafía a desarrollar discernimiento espiritual, especialmente cuando eventos significativos ocurren literalmente en los cielos, sobre nuestras cabezas. Mantener la fe en tiempos de incertidumbre. Cuando ocurren tragedias como el accidente del helicóptero en Washington, D.C., incluso los creyentes más fervorosos pueden sentir que su fe se tambalea. Las preguntas surgen naturalmente. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dónde estaba Él cuando sucedió? ¿Cómo podemos seguir confiando en medio de tanta incertidumbre? Las Escrituras nos ofrecen guía para mantener nuestra fe inquebrantable, incluso en los tiempos más oscuros. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición adquiere un significado especial en momentos de crisis. No es fe lo que podemos explicar completamente o lo que tiene sentido según la lógica humana. La verdadera fe persiste precisamente cuando no tenemos todas las respuestas. El pastor Guillermo Vázquez, de 76 años, quien perdió a un miembro de su congregación en el accidente, compartió: durante 50 años de ministerio he aprendido que la fe más poderosa no es la que evita las tragedias, sino la que persiste a través de ellas. Como Job, podemos decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta fe resistente es la que Dios busca cultivar en nosotros a través de las pruebas. En Habacuc 3, 17, 19 encontramos uno de los testimonios más poderosos de fe en tiempos difíciles. Aunque la higuera no florezca y los campos no produzcan alimento, con todo, yo me alegraré en Jehová. El profeta nos enseña que nuestra fe no debe depender de las circunstancias externas, sino del carácter inmutable de Dios. La doctora Isabel Torres, psicóloga cristiana de 63 años, que ha trabajado con sobrevivientes de traumas, observa: lo que veo repetidamente es que quienes mantienen su fe en medio de tragedias como esta
no son los que tienen respuestas para todo, sino los que han desarrollado una relación íntima con Dios antes de la crisis. Es como construir tu casa sobre la roca antes de que llegue la tormenta. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta advertencia honesta, seguida de una promesa poderosa, establece el patrón para nuestra respuesta de fe ante tragedias como la de Washington. No negamos la realidad del sufrimiento, pero lo contextualizamos dentro de la victoria final de Cristo. Un elemento crucial para mantener la fe en tiempos de incertidumbre es comprender la diferencia entre fe y comprensión. Pablo escribe en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. La investigadora bíblica Raquel Mendoza, de 68 años, explica: la fe no es creer a pesar de la evidencia, sino confiar a pesar de las circunstancias. No necesitamos entender todo el plan de Dios para confiar en su carácter. El testimonio de Francisco Jiménez, un bombero retirado de 72 años que participó en las labores de rescate, es particularmente conmovedor. Mientras buscábamos sobrevivientes entre los escombros, encontré un pequeño crucifijo parcialmente derretido por el fuego. Ese símbolo de sufrimiento me recordó que servimos a un Dios que no es ajeno al dolor. Cristo mismo entró en nuestro sufrimiento para redimirlo. La Biblia está llena de ejemplos de creyentes que mantuvieron su fe en circunstancias extremadamente adversas. Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Pablo y Silas cantando himnos mientras estaban encarcelados. Estos no son solo relatos inspiradores, son modelos prácticos para nosotros hoy. Una de las sobrevivientes del accidente, Elena Rodríguez, de 67 años, compartió algo profundo. Mientras el helicóptero caía, cerré mis ojos y sentí una paz inexplicable. No fue porque supiera que sobreviviría, sino porque sabía que, viviera o muriera, estaba en manos de Dios. Esa certeza cambió por completo mi experiencia. Su testimonio refleja la promesa de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Para mantener nuestra fe en tiempos de incertidumbre, debemos aferrarnos a las promesas inmutables de Dios. Pedro nos recuerda en 2 Pedro 1:4 que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas son anclas para nuestra alma cuando todo lo demás parece desmoronarse. El reverendo Tomás Mendoza, capellán hospitalario de 74 años que atendió a varios heridos, observó: lo que marca la diferencia entre quienes son consumidos por la tragedia y quienes crecen a través de ella es su capacidad para ver más allá del momento presente. La fe nos da una perspectiva eterna que transforma incluso el sufrimiento más agudo en algo que tiene propósito. Esta perspectiva eterna es precisamente lo que Pablo describe en 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La profesora Carmen Rivera, teóloga de 70 años especializada en sufrimiento y teodicea, señala: el accidente del helicóptero nos recuerda nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Toda nuestra tecnología y poder no pueden garantizar nuestra seguridad. Esta realidad nos invita a encontrar seguridad no en lo que podemos controlar, sino en aquel que sostiene todo en sus manos. Preparándose para el regreso de Cristo, si interpretamos correctamente la tragedia de Washington, D.C.,
como una de las señales de los tiempos que Jesús mencionó. La pregunta lógica es, ¿cómo debemos prepararnos para el inminente regreso de Cristo? Las Escrituras nos ofrecen orientación clara para estos tiempos finales. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta vigilancia espiritual implica mantener una actitud de expectativa constante. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades cotidianas, sino de vivirlas con la conciencia aguda de que cada día podría ser el día del regreso de Cristo. El pastor emérito Rafael Soto, de 85 años, comparte: después de estudiar profecía bíblica durante 6 décadas, he llegado a una conclusión simple pero profunda. Prepararse para el regreso de Cristo no es complicado, pero requiere intencionalidad. Significa vivir cada día como si fuera simultáneamente nuestro último día en la tierra y el primer día de la eternidad. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13 nos proporciona un modelo claro para la preparación espiritual en estos últimos días. Las vírgenes prudentes se distinguieron de las insensatas por estar preparadas con suficiente aceite. En la simbología bíblica, el aceite a menudo representa al Espíritu Santo y la unción para el servicio. Marta Hernández, una misionera jubilada de 73 años, observa: lo que me impactó de la tragedia en Washington fue cómo expuso instantáneamente lo que realmente importa. Nadie en ese helicóptero estaba preocupado por sus posesiones materiales o estatus social mientras caían. En ese momento solo importaba su relación con Dios. ¿Por qué esperamos a las tragedias para adoptar esa perspectiva? La preparación bíblica para el regreso de Cristo tiene múltiples dimensiones. Primero, hay una dimensión personal que incluye santidad y pureza de corazón. En 1 Juan 3:3 leemos: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro». La expectativa del regreso de Cristo debe motivarnos a vivir vidas santas. El doctor Ricardo Montoya, teólogo de 77 años, explica: la santidad no es un concepto abstracto o legalista, es la respuesta natural de amor a un Dios santo. Cuando realmente creemos que Jesús podría regresar hoy, vivimos de manera diferente, más conscientes de nuestras palabras, acciones e incluso pensamientos. La segunda dimensión es relacional. Pablo exhorta en Romanos 13:8: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros». Prepararse para el regreso de Cristo significa resolver conflictos, pedir perdón donde sea necesario y vivir en paz con todos en la medida de lo posible. Los tiempos finales no son para divisiones dentro del cuerpo de Cristo, sino para unidad. Gloria Martínez, una consejera matrimonial cristiana de 69 años, señala: «Después del accidente, recibí llamadas de varias parejas que llevaban años separadas o en conflicto. La tragedia les hizo preguntarse: ¿y si mañana fuera el fin? ¿Quiero enfrentar la eternidad con este resentimiento?». Las señales de los tiempos nos invitan a priorizar la reconciliación. La tercera dimensión es misional. En Mateo 24:14, Jesús declara: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». La preparación para el regreso de Cristo incluye un compromiso renovado con la Gran Comisión. El misionero jubilado Carlos Vega, de 78 años, quien ahora moviliza a creyentes mayores para misiones de corto plazo, comparte: «Después de la tragedia en Washington, recibí más solicitudes de personas mayores queriendo involucrarse en misiones que en los 10 años anteriores combinados. Muchos me dicen: si el tiempo es corto, quiero invertir lo que me queda en lo que realmente importa para la eternidad». La cuarta dimensión es práctica y cotidiana.
Pedro pregunta en 2 Pedro 3, 11, 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esta pregunta retórica nos desafía a examinar cada aspecto de nuestra vida cotidiana a la luz de la eternidad. La doctora Luisa Mendoza, experta en escatología de 71 años, observa: lo fascinante de esta tragedia es que ocurrió en el corazón del poder mundial, como un recordatorio de que incluso las naciones más poderosas son frágiles ante Dios. Apocalipsis nos muestra repetidamente cómo Dios humilla a los sistemas humanos que se consideran invulnerables. Finalmente, la preparación incluye una dimensión comunitaria. En Hebreos 10, 24, 25 leemos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras más cercano esté el regreso de Cristo, más importante es fortalecer nuestra comunidad de fe. La pastora Raquel Jiménez, de 66 años, quien lidera un ministerio para adultos mayores, comparte: después del accidente, nuestro grupo de oración creció exponencialmente. Personas que antes estaban aisladas, ahora buscan comunidad. Han comprendido que no queremos enfrentar estos últimos días solos, sino rodeados de hermanos y hermanas en la fe que nos animen cuando nuestra propia fe vacile. Esta tragedia en Washington nos recuerda las palabras de Jesús en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No debemos responder con miedo, sino con esperanza y anticipación del glorioso futuro que Dios ha preparado para quienes le aman. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte de corazón. Eres verdaderamente un buscador sincero de la verdad divina, alguien que comprende que los eventos de nuestro mundo no son simples coincidencias, sino señales que hablan a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Tu perseverancia muestra que perteneces a ese remanente fiel que Dios siempre preserva en cada generación. Personas como tú que reconocen las señales de los tiempos y buscan profundizar su relación con el Creador. Te invito a escribir en los comentarios: he llegado al final porque creo en su plan. Además, comparte cómo este mensaje sobre la tragedia en Washington, D.C. ha impactado tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales y tu propio caminar con Dios. Tu testimonio puede ser precisamente la luz que alguien más necesita en este momento para encontrar esperanza en medio de la confusión. ¿Sabes? Suscribirte a este canal es como plantar una semilla de fe que germinará en otros corazones. Así como un agricultor sabio no siembra pensando solo en su propio beneficio, sino en la abundante cosecha que alimentará a muchos. Tu simple acto de suscripción permite que estos mensajes de esperanza y discernimiento lleguen a personas que quizás nunca conocerás en esta vida, pero con quienes te encontrarás en la eternidad. Imagina el gozo de ese encuentro futuro cuando alguien te diga: mi vida cambió porque compartiste ese mensaje conmigo en el momento preciso. En estos tiempos inciertos, te invito a orar conmigo. Señor Jesús, te agradecemos por hablarnos a través de señales y acontecimientos que el mundo no comprende. Abre nuestros ojos espirituales para discernir correctamente los tiempos. Fortalece nuestra fe cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Prepáranos para tu regreso glorioso y úsanos para llevar esperanza a un mundo que tanto la necesita. Guárdanos en tu paz perfecta mientras esperamos tu venida. En tu precioso nombre oramos. Amén. Comparte este video con alguien que necesite esperanza.
con aquella persona que has notado preocupada por el estado del mundo, confundida por tantos acontecimientos desconcertantes. Quizás este mensaje sea exactamente lo que necesita para encontrar paz y propósito en medio del caos. Y prepárate para nuestro próximo mensaje, donde exploraremos cómo las recientes erupciones volcánicas simultáneas en 3 continentes cumplen precisamente lo que el profeta Joel describió como columnas de humo, que precederían el gran día del Señor. Descubriremos patrones proféticos que los medios seculares no te contarán, pero que la palabra de Dios predijo con asombrosa precisión hace milenios. Recuerda siempre, no estamos simplemente pasando por tiempos difíciles, estamos presenciando el despliegue del plan perfecto de Dios. Como dijo David en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Que esta verdad te conforte y fortalezca hoy y siempre.